Bienvenido a Yorian Audiolibros. Los suicidios de Pokémon. Era un día como otro cualquiera. Esa tarde, Haruka, una joven mamá, volvía a su casa en el centro de Tokio, un alto edificio de 12 plantas. Entró en casa con la compra, saludó, pero nadie le respondió. Asustada dejó caer la compra, recorrió la casa en busca de su pequeño Yamada, un niño de 8 años, feliz, alegre y aficionado a los videojuegos. Seguro que está con eso, pensó. Entró en su habitación, convencida de que le vería frente a la pantalla. Y le vio, sí, pero no frente a la pantalla. Apenas pudo contener un grito ahogado de terror. Su hijo estaba allí, con la ventana abierta, encaramado a ella, mirando al vacío. «Yamada, ¿qué haces? Yamada, vuelve aquí. Yamada, te vas a caer», decía ella. El niño se volvió. El pequeño Yamada miró a su mamá. Tenía la mirada extraviada. Estaba sufriendo. Su cara estaba desencajada. Se llevó las manos a la cabeza. «Ya no puedo más, mamá. No lo puedo resistir». «Yamada, baja de ahí, te vas a caer, cariño», decía la madre. «No, voy a saltar, mamá». «Oh no, Yamada, baja». Finalmente el pequeño, como tratando de aplastar su cabeza entre sus manos, hizo gran fuerza. Cerró los ojos, apretó los dientes. Mientras su madre se lanzaba hacia él, se dejó caer hacia atrás, hacia el vacío. Y el pobre Yamada desapareció para siempre, aplastado contra el pavimento de la calle. Haruka sintió como las piernas le flaqueaban, cayó de rodillas al suelo, gritando con todas las fuerzas de su ser. Acababa de perder a su hijo Yamada, acaba de desaparecer por la ventana. No podría reunir el valor para asomarse. Todo eso no podía ser real. Y sin embargo lo era. Era tan real como su dolor. Su hijo había desaparecido para siempre. Había muerto. Había puesto fin dramáticamente a su vida. Su vida no volvió a ser la misma. La tristeza invadió su casa. Le procuró un divorcio. Vivió sola y amargada para siempre. Y no fue esta la única historia similar. Hubo decenas de historias igual que esta. Niños que saltaban por las ventanas. Niños que se cortaban las venas o intentaban rasgarlas al menos. Algunos en sentido horizontal y otros que habían investigado un poco más en sentido vertical, de manera que ese corte no pudiera bajo ningún concepto cerrarse. Y así, 104 niños en todo Japón se suicidaron. Víctimas de Dios sabía qué. Algo incomprensible. ¿Cómo a esa edad podía ocurrir algo así? 104 suicidios de niños entre 7 y 12 años. En el conocido suceso como los suicidios de Pokémon. Esto ocurrió en 1996. La policía hizo grandes investigaciones, aunque esto no salió a la luz pública. Alguien lo silenció convenientemente. Finalmente,
si accedemos a los archivos policiales de la época, veremos cómo la culpa de todo, a quien se culpaba, era, ¿la habéis adivinado?, al videojuego de los Pokémon. Concretamente, una música, una melodía triste y siniestra podéis escuchar en este momento de fondo. ¿Qué ocurre en un momento del juego? Ocurre cuando llegas al pueblo Lavanda. Curiosamente, de los 104 suicidios, todos ellos jugaban a ese juego de Pokémon. 83 de esos niños habían guardado la última partida en el poblado Lavanda. Investigaciones al respecto habían determinado que esos niños habían aquejado fuertes dolores de cabeza, habían tenido problemas para dormir, incluso hemorragias nasales, depresión, ideas delirantes, poco propias de niños de esa edad. Quizá por eso Haruka se precipitó en correr a buscarlo por toda la casa. Quizá, en su fuero interno, sabía que había señales de alarma. Pero ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía ser real? ¿Puede una música inducir al suicidio de un niño? ¿Es esto posible? Seguramente diréis que no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Sin embargo, una investigación acerca de esta música determinó que emitía unas notas imperceptibles para los adultos, solamente perceptibles en ese rango de edad, en la infancia, hasta aproximadamente los 11, 13 años. ¿Qué había en esas notas? ¿Qué había en esas notas que podía inducir al suicidio? ¿Algo que podía desordenar su mente? ¿Hasta el punto de provocarles esos dolores? ¿Esas hemorragias? ¿Esas ideas de suicidio? Parecería todo esto poco probable. Una tontería, un absurdo. Producto de un investigador que no ha trabajado lo suficiente. ¿Cómo va a estar esto en los informes policiales? Nunca sabremos si existe un informe policial al respecto. Pero, amigos, lo que sí es cierto es que por algún motivo Nintendo cambió la melodía después. La melodía es la misma, sí, pero no tiene esos tonos agudos que podía escuchar esos niños. Más tarde Nintendo confesó que había modificado la melodía. Sí, lo confirmó. Decía que, al igual que la exposición prolongada a luces y colores puede provocar ataques de epilepsia, determinados sonidos pueden provocar alguna otra clase de mal. No hablaba de daños cerebrales, pero sí sobre dolores de cabeza, mareos o indisposición. ¿Fue este juego el responsable de esos 104 suicidios? ¿Esos 104 niños que dejaron de existir? ¿Fue Nintendo la responsable? Sea como sea, me temo que ya nunca lo sabremos. Pues, según se dice, todas esas copias, las primeras, las originales, fueron todas destruidas.